¿Qué tal? Soy Arata, bienvenido. La muñeca Poppy nos demostró al final del Chapter 2 que no tenía intenciones de dejarnos ir, mostrándonos a su paso una personalidad sombría completamente diferente de lo que vimos inicialmente. Pero ¿tendrá alguna explicación del porqué de este cambio tan repentino? Vamos a verlo. Primero tenemos que recordar que al principio se mostraba bastante alegre y juguetona con el protagonista, sintiéndose agradecida por haberla liberado de la caja de vidrio, y en compensación Poppy te quiere devolver el favor dándote el código completo para activar el tren e irte. Pero lamentablemente los planes fueron frustrados ya que Mommy se la lleva y no es hasta el fin del juego que la volvemos a ver ya con la personalidad completamente cambiada, por lo que aquí lanzamos las siguientes suposiciones. La primera teoría se debe a que ella estaba fingiendo. Poppy nunca fue alegre ni juguetona, básicamente estaba creando una fachada porque conocía el peligro que Player aún no sabía, y esa es Mommy Longlegs. No es sorpresa para nadie saber que Mommy tiene gran facilidad para acceder a cualquier lugar, y es posible de que Mommy estuviese observando tanto a Player y Poppy mientras estaban hablando, por lo que la muñeca finge estar alegre y despreocupada para que Mommy no sospechase nada, para que le diese tiempo suficiente a Poppy e idear un plan para detener a la araña. Posteriormente se queda a propósito cerca del abismo para que Mommy la atrapase, no sin antes haberte dicho que confiases en ella, porque al ella dejarse atrapar garantiza que Mommy juegue con Player a los minijuegos, evitando así que la araña no los destruya todavía. Esta teoría se refuerza aún más cuando nos damos cuenta de que antes de que la muñeca fuese atrapada se puso a cantar, quizás para asegurarse de que Mommy fuese a por ella, y una vez que logramos rescatar a Poppy nos muestra su verdadera personalidad. La segunda teoría se debe a que Poppy tiene un fallo crítico. Esto se debe en principio a que la muñeca sí era alegre, pero al momento de que Mommy la atrapa no sabemos qué pasó después. Quizás Poppy se haya lastimado o haya tenido algún movimiento fuerte por parte de Mommy que haya provocado este cambio de personalidad. También es posible que la araña haya castigado a Poppy provocándole un daño serio. Ya sabemos que Mommy no perdona y pudo haberse enojado porque Poppy estaba ayudando al enemigo. Y si tenemos en cuenta de que ella fue uno de los primeros experimentos exitosos de la fábrica, al ser uno de los primeros tendrán errores que al más mínimo daño puede provocar este extraño comportamiento. La tercera teoría consiste en que todos los sucesos ocurren tal cual como nos lo mostraron. Poppy es amable y quiere ayudar al protagonista a irse de la fábrica, pero se da cuenta de que la situación es caótica. Los juguetes vivos están fuera de control. El número de víctimas es abismal. Existe un ser llamado el Experimento 1006 que anda por ahí. Conclusión, la fábrica es un caos, que sin lugar a dudas Poppy no sabía de esto ya que pasó todo el tiempo encerrada en la caja de vidrio, y es ahora que se viene a enterar de todo. Por lo que en un principio Poppy sí quiere ayudar a Player a escapar, pero al ver que es un caos en la fábrica, decide cambiar de opinión mostrándose en un tono más serio, negándole la libertad a Player, ya que se dio cuenta de que esto no es un juego y que hay enemigos peligrosos los cuales habrá que eliminar. Esto también se refuerza con los diálogos que nos dio Poppy al final cuando estábamos en el tren, en la que tanto ella como Player harán las cosas bien, porque ahora tiene todo el contexto de la situación. La cuarta teoría de su comportamiento extraño se debe a que Poppy es muy desconfiada. No confía lo suficiente en Player. Ella quiere arreglar las cosas, pero como no sabe si Player la va a ayudar o no, prefiere mentirle para garantizar de que se quede en la fábrica y la ayude, ya que por sí sola le es imposible, y Player ha demostrado ser a los ojos de Poppy muy perfecto para perder y es capaz de superar cualquier problema. Pero en caso de que esta teoría sea la acertada, no creo que Player le dé una oportunidad, ya que al fin y al cabo le negó su libertad. Habrá que ver si Player en el Chapter 3 aún decide ayudar a Poppy luego de aquello. La quinta teoría tiene que ver que Poppy siempre fue una villana y mostró sus verdaderas intenciones al final del Chapter 2. Básicamente a Poppy no le interesa con nadie que no sea cumplir sus propios objetivos, y si tiene que traicionar a Player en el proceso para que así pueda lograr su cometido, lo va a hacer sin dudar, porque debes recordar que sin importar de que se trate de la Poppy alegre o la Poppy sombría, en ambos casos ella te mintió, y doy mayores detalles de dichas mentiras en el video de si Poppy es buena o malvada. Y ese sería el video teorizando el comportamiento repentino de la muñeca Poppy. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Un saludo y que tengan un excelente día. La teoría número 6 nos dice que el cambio de actitud de Poppy se debe a que está muy enojada debido a que perdió protagonismo en el Chapter 2. Tuvo muy poco tiempo en pantalla y toda la atención se centró en Mommy Longlegs, lo cual era de esperarse de alguien tan linda.